Este tiempo de Cuaresma está dedicado, junto con la práctica de la limosna y la práctica del ayuno, a intensificar nuestra oración. Cada una de estas prácticas tiene una razón de ser en nuestro camino de conversión, en nuestro camino de perfeccionamiento como hijos de Dios, por supuesto. Y en el sentido de la oración tiene el propósito de acrecentar nuestra espiritualidad, de fomentar nuestro diálogo con Dios, para de esta forma sentirnos, sabernos más cercanos a Él, y recordando que la oración no es solamente pedir y pedir y pedir, sino también en este diálogo que es la oración, implica ponernos a la escucha de la palabra de Dios para conocer su voluntad en nuestra vida, y algo verdaderamente propicio en este tiempo de Cuaresma, porque la Cuaresma es este paso por el desierto, siguiendo a Jesús en su paso por el desierto, preparándose 40 días para ejercer su ministerio, y vaya que va a ejercer su ministerio al máximo justamente al final de esta Cuaresma, cuando ofrezca su vida en una cruz por nuestra salvación para después resucitar. Y es que la importancia del desierto es su sentido, no solamente la cuestión de la aridez, de la soledad, de la sequedad incluso del desierto, sino que ese desierto en un sentido bíblico por su palabra en hebreo midbar, que significa el lugar donde habla Dios. De esta forma, el desierto es ante todo el lugar más propicio para escuchar la palabra de Dios, un Dios que no se cansa de hablarnos. De ahí que necesitemos intensificar nuestra oración en este tiempo de Cuaresma, pero debemos ser cuidadosos, porque si bien es cierto que vivir en el futuro, podríamos decir, en donde estamos ahora conectados a pantallas en todo momento y en todo lugar, y de todos tipos, tamaños y formas, trae muchos beneficios. Lo cierto es que también eso puede representar riesgos para nuestra vida de fe. ¿A qué me refiero? Gracias a estas nuevas tecnologías estamos acostumbrados ya a disponer de información en el momento que nosotros lo deseemos, en el lugar donde lo deseemos. Y lo mismo podemos ver en cualquier momento un programa de entretenimiento o una conferencia de tecnología o de economía o de medicina, o buscar recetas de cocina o escuchar audiolibros. Lo mismo lo podemos hacer desde un teléfono, que desde una computadora, que desde una tablet, que desde un televisor. Tantos aparatos que hay. Y todo eso es muy bueno y todo eso es muy útil. Pero también es una realidad que esa ubicuidad de la información nos ha llevado a desarrollar hábitos que corresponden a estos tiempos o que son característicos de estos tiempos. Por ejemplo, antes, para poder ver un programa de televisión, había que sintonizar el programa a la hora específica en que se quería ver y sentarse en la sala para desde ahí ver el programa de televisión. Imagínate mucho tiempo antes del siglo pasado ya, cuando lo que había era la radio antes de la televisión, y que era lo mismo, que las familias se sentaban en la sala a escuchar la radio, a escuchar una radionovela, a escuchar un noticiario, a escuchar música, y lo tenían que hacer sintonizando cierta frecuencia a una hora específica. Después vino la televisión y era lo mismo. Ahora es en el momento en que nosotros queremos, y lo mismo podemos consumir esta información en la sala de nuestra casa, que en nuestro comedor, que en la cocina, que en la tina del baño, que caminando, que en una caminadora eléctrica o en una bicicleta fija. Si te das cuenta, así es. De ahí que podamos tener el riesgo de querer intensificar nuestra vida de espiritualidad en la Cuaresma, viendo más programas de formación en la fe, viendo o uniéndonos a ejercicios de oración, tal vez, pero debemos tener cuidado, porque hay una dimensión de la fe que no podemos nosotros sacar para convertirla realmente en un producto de consumo. La fe no es algo de consumo al antojo, como lo es cualquier otro tipo de información. Y es que la cuestión de la fe implica una sacralidad que la hace especial. La fe por fuerza, o hay prácticas de fe que por fuerza requieren un aquí y una ahora. Sí,
nos conectamos con esa atemporalidad de Dios desde un aquí y desde una ahora. Entonces, cuidado con esto, porque no vaya a ser que pretendamos acrecentar nuestra vida de fe o nuestras prácticas espirituales a base de ver más videos ahora de espiritualidad mientras vamos a hacer una caminata, o mientras vamos caminando hacia el trabajo, o mientras vamos en el autobús hacia el trabajo, hacia la universidad, o mientras estamos haciendo los quehaceres domésticos, estamos ahí viendo los ejercicios espirituales. Cuidado con eso, porque eso más bien es llenarnos de información que puede tener cierta utilidad, sí, pero que no es realmente cómo funciona la espiritualidad. La espiritualidad exige de un tiempo dedicado únicamente al diálogo con Dios. Entonces, hacer ejercicios espirituales por internet funciona siempre y cuando se le dedique el tiempo debido y mejor aún se participe en vivo en esos ejercicios. Lo mismo en las oraciones que hay por internet del rosario o de alguna coronilla, tiene uno que sintonizarlas en el momento en que se transmiten para rezar en ese momento y ser partícipe así de una comunidad que se está congregando, aunque sea virtualmente, pero que se está congregando. Porque no dejamos de pertenecer a una iglesia que es un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. No somos individuos. Nuestra fe no es individual, nuestra fe es colectiva. Así ha sido siempre. Dios de entrada quiso formar un pueblo para Él y después una iglesia. Entonces nuestra fe se vive en comunidad, no se vive de forma individual. Y cuando nosotros sintonizamos las cosas en el momento que queremos para hacerlas, en el momento que queremos, desde donde queramos, y tal vez ocupándonos incluso de otras cosas en paralelo, estamos individualizando la práctica de la fe y le estamos quitando ese aquí y ese ahora que es necesario y sobre todo le estamos quitando esa dedicación. Eso que decía Jesús, tú cuando ores, enciérrate en tu habitación, cierra la puerta, echa llave y ahí a solas con tu Padre que ve en lo secreto, ¿verdad? No es para que lo vayas haciendo en el parque, ahí caminando con un teléfono acá en la mano. No, no, no. Hay que tener cuidado. Ver programas de aprendizaje, ver programas de formación académica, de instrucción teológica, de instrucción bíblica, de instrucción, se podrá hacer de cualquier otra forma. Y a lo mejor necesita también, incluso para poder aprovecharse el aprendizaje, de un tiempo dedicado a hacerlo, ¿verdad? Sin hacer otras cosas. Habrá cosas que sí se puedan combinar con otras actividades, escuchando de fondo y prestando atención. Pero cuidado con la cuestión de la espiritualidad. Para eso realmente se necesita dedicar tiempo específico, específico. No se diga en el caso de la Santa Misa, a estas alturas la realidad es que ya nadie tendría que estar viendo la misa virtual. Ya no, ya no. A no ser, por supuesto, que en conciencia se sepa que por cuestiones de salud, por cuestiones de algún impedimento físico, no se pueda. En ese caso, bueno, pero aún en ese caso, la única forma de participar de una misa virtual es sintonizándola en vivo en el momento en que se está celebrando, no viéndola repetida otra hora, porque se pierde esa participación litúrgica uniéndose, aunque sea virtualmente, a una comunidad en un aquí y en una ahora. Porque si la iglesia se congrega para celebrar la Santa Misa, no lo hace por decisión de la comunidad. Nosotros no vamos a misa por decisión nuestra y a formar parte de una comunidad por decisión nuestra. La iglesia se congrega atendiendo el llamado del Señor, respondiendo a su llamado. Entonces, participar de una liturgia que implica por fuerza una congregación en respuesta a la llamada de Dios, eso implica y exige que para poder participar en una liturgia, aunque sea virtual, se tenga que hacer en el momento en que esa misa se está celebrando en vivo, no 12 minutos después, no una hora, 14 minutos después, viéndola ya totalmente repetida. No, eso es querer hacer de la fe también un artículo de consumo mediático que está ahí disponible a nuestro capricho. No, no, no es así. Tengamos cuidado con eso. Yo mismo dirijo ejercicios espirituales todos los domingos por la noche y a mí me encantaría y tal vez este año he hecho mal en no insistirlo. En otros años cuando dirijo mi ejercicio cuaresmal por internet siempre le digo a la gente, esto es un ejercicio, no es un programa, no es para que lo vean en pijama en su cama con la mano acá y el teléfono aquí, no. No, porque no es un programa, es un ejercicio espiritual.
Esto es para que lo hagas sentado en tu comedor con una vela encendida al lado y con actitud totalmente de recogimiento porque estamos haciendo un ejercicio espiritual. Y por supuesto que aunque los transmito en vivo, se quedan ahí grabados para quien los quiera ver después, ¿verdad? No es una liturgia, es un ejercicio. Pero aún así, el que hiciera esos ejercicios tendría realmente que hacerlo así, de forma dedicada, en un ambiente propicio, no haciendo 20,000 cosas extra, porque entonces no hay espiritualidad, porque falta la dedicación y porque falta la concentración total. Realmente cuando nosotros hacemos un ejercicio espiritual, el que sea, el rezo del rosario, la adoración al Santísimo, imagínate, que también cuidado, ¿eh? El Santísimo está presente y sí, Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar, nos queda claro, pero Dios ha querido hacerse presente de forma sacramental y los sacramentos son signos sensibles de Dios invisible y porque son signos sensibles se perciben con nuestros sentidos. En el caso de la Eucaristía, percibimos la presencia de Dios con el sentido del gusto, pero también con el sentido de la vista precisamente cuando contemplamos la Santa Hostia para adorarla, pero cuando la contemplamos con nuestros ojos, no a través de una pantalla. Entonces, cuidado con las adoraciones virtuales, realmente para adorar al Señor de forma plena, y subrayo el plena, de forma plena, eso solamente se puede hacer ante el Santísimo, ahí cara a cara de frente, para con mis ojos percibirlo. Jesús se quiso hacer presente de esa forma sacramental que exige la participación de nuestros sentidos, sin interfaces de por medio, sino en vivo, lo que implica un momento de dedicación. Entonces, te digo, cualquier práctica de espiritualidad en la que tú participes por internet, necesitas por fuerza hacerlo al mismo tiempo que se lleva a cabo. Necesitas hacerlo con la dedicación y con la concentración plena y necesitas hacerlo con la disposición corporal necesaria. Y estar en pijama en la cama, por supuesto que no. Yo no quiero pensar que alguien estará en un jacuzzi con el televisor o con la tablet ahí viendo pues un ejercicio de oración, un rosario hasta la Santa Misa, ¿no? Tengamos cuidado con esto para que al esforzarnos por acrecentar nuestra espiritualidad en este tiempo de Cuaresma, si lo vamos a hacer echando mano de los recursos que hay por internet, no vayamos a caer en esos hábitos que están bien para las cosas seculares, pero que para las cosas de Dios no necesariamente. Y en todo caso, si podemos asistir en persona a ejercicios cuaresmales en nuestra parroquia, pues qué mejor. Pero claro, podemos siempre enriquecer esos ejercicios espirituales en persona en la parroquia con otro tipo de ejercicios muy ricos que sí, ciertamente, si los hacemos a través de internet, es para hacer un bien a todos ustedes y ahí están. Pero para poder sacar provecho a todo esto necesitamos nuevamente dedicación, concentración, actitud corporal correcta, adecuada, cero distracciones. Este es mi tiempo con Dios, ese cerrar la puerta y echarle la llave para poder quedarme a solas con Dios. En verdad, no eches esto que te estoy diciendo en saco roto. Es muy fácil hacer de la fe un artículo de consumo mediático y no es así. No vayamos a caer en esa tentación a fuerza de la costumbre de ya disponer de cualquier otro tipo de información de esa forma. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.